Un gusto saludarles alumnos y alumnas de noveno grado para trabajar en el contenido de la semana 7 del año 2022 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. La unidad 4 se llama Electromagnetismo, el contenido es Origen del magnetismo. Los fenómenos magnéticos fueron observados hace unos 2800 años por los griegos. Ellos descubrieron que ciertas rocas, ahora llamadas magnetitas, atraían fragmentos de hierro. Dichas rocas naturales son un ejemplo de lo que hoy llamamos imanes permanentes. Tienen la propiedad de atraer pequeñas porciones o limaduras de hierro que en general se le conoce como magnetismo. Los imanes tienen ciertas características que se pueden predecir, entre ellas se pueden mencionar que ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros. Además, a sus extremos se le conoce como polos, teniendo la peculiaridad de que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Aquí tenemos que los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. En la figura 1, en el literal A, tenemos lo que es la atracción. En el literal B tenemos la repulsión. En el literal C tenemos la atracción de un objeto no magnetizado que contenga hierro. Y en el literal D tenemos objetos magnetizados atraen a otros objetos susceptibles a la magnetización. Ahí podemos observar las imágenes. La relación entre el magnetismo y las cargas eléctricas en movimiento se evidencian experimentalmente de la relación que hay entre el magnetismo y las cargas en movimiento. Esto fue descubierto en 1820 por el científico danés Hans Christian Ørsted, quien encontró que un alambre por el que se le hacía pasar corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula próxima al alambre. En el interior de un cuerpo magnetizado, como en un imán permanente, hay un movimiento coordinado de algunos electrones. En un cuerpo no magnetizado, los movimientos no están coordinados. Las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. Ahora veamos un poco sobre lo que es el campo magnético de la Tierra. Aquí lo vamos a colocar para poder leer estos aspectos importantes que tienen que ver sobre esta área. También conocido como campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el interior de la Tierra hacia el espacio, donde se encuentra con el viento solar, corriente de partículas que emanan del Sol. Y aquí tenemos lo que es el esquema del núcleo terrestre, la corteza, el manto superior, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Tenemos lo que es las capas externas, la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Las diferencias de temperatura, presión y composición dentro del núcleo externo causan corrientes de convección en el metal fundido a medida que la materia fría y densa se hunde y la materia cálida y menos densa se eleva. Luego vamos con lo que es el diagrama del campo magnético terrestre. En el A tenemos el polo norte geográfico, en el B el polo norte geomagnético, en la letra C tenemos la brújula, líneas de campo magnético terrestre. En el F tenemos eje magnético terrestre. En el G tenemos lo que es el polo sur geográfico. En el H tenemos el polo sur geomagnético, en realidad es el polo norte. Y en el sí, es el último que aparece en el literal H. ¿Cuáles son las características del campo magnético? Se cree que el campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo del planeta en un proceso llamado geodínamo. Número 2, la intensidad del campo es más baja cerca del ecuador y más alta cerca de los polos. El límite exterior del campo geomagnético de la Tierra se llama magnetopausa. La magnetosfera de la Tierra es una estructura altamente dinámica que responde de forma espectacular a las variaciones solares. ¿Qué es la magnetosfera? Es la región exterior a la Tierra a partir de unos 100 kilómetros de altura en la que el magnetismo terrestre ejerce una acción predominante sobre las partículas ionizadas.
La forma de la magnetosfera terrestre es el resultado directo de la acción del viento solar que comprime su lado cercano al Sol a una distancia de 6 a 10 veces el radio de la Tierra y se extiende al lado contrario hasta distancias que posiblemente equivalen a 1000 veces el radio terrestre. El campo magnético protege a la Tierra del daño causado por el viento solar, una corriente de partículas cargadas con energía que emana el Sol. Sin el campo magnético no tendríamos atmósfera y sin atmósfera las temperaturas de la Tierra variarían de forma muy similar a las temperaturas de la Luna. Durante las tormentas magnéticas, algunas partículas cargadas quedan atrapadas en el límite de la magnetosfera y de las regiones polares. Esos son los aspectos más importantes de este texto para este contenido. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Desde cuándo, qué año y lugar fueron observados los fenómenos magnéticos por primera vez? Estamos hablando de hace 2800 años en Magnesia. Pregunta 2. Los materiales observados fueron fragmentos de cobre magnetizado. 3. ¿Es posible aislar los polos magnéticos de un imán? No. 4. ¿Dónde se genera el campo magnético terrestre? Se genera en el núcleo de la Tierra. Y la última pregunta, si la Tierra es un imán gigantesco, ¿cuál es la dirección de las líneas del campo? Del polo norte magnético al polo sur magnético. Lo que estábamos observando en esta imagen, que pareciera que la Tierra es un imán gigante. Y ahí podemos observar cada una de las partes que lo componen. Vamos a las tareas de la semana. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un imán permanente y cómo funciona? Un imán permanente es aquel objeto o material que tiene un estado de magnetización y que lo puede mantener por un gran periodo de tiempo. El imán permanente funciona mediante un magnetismo significativo que puede atraer a materiales metálicos. Siguiente pregunta. ¿Qué es el campo magnético de la Tierra? El campo geomagnético es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Se atribuye al efecto combinado de la rotación planetaria y el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se genera el campo magnético terrestre? El campo magnético se genera debido al efecto dínamo del núcleo externo, cuyos componentes son el hierro y níquel principalmente, que posee movimientos de convección. Siguiente pregunta. Menciona 3 características del campo magnético terrestre. 1. Se cree que el campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo del planeta en un proceso llamado geodínamo. 2. La intensidad del campo es más baja cerca del ecuador y más alta cerca de los polos sur y norte. Y 3. La siguiente característica. El límite exterior del campo geomagnético de la Tierra se llama magnetopausa. Siguiente pregunta. Menciona la importancia y función del campo magnético. Hoy sabemos que esto es de vital importancia para la vida en el planeta, pues el Sol emite un viento y poderosas emisiones de partículas que son producidas por actividad magnética canalizadas por el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es lo que nos mantiene vivos. Este auténtico escudo invisible de energía nos protege del exceso de radiación solar y es el responsable de fenómenos tan hermosos como las auroras boreales. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de 9º grado estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 7 de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.